Muy bien, aquí entramos entonces a conversar con otro tema muy interesante, el cual tiene por título Paz. Queremos paz, tenemos paz. Muy bien, entonces vamos a estar conversando sobre esto porque este tema también es muy interesante, que le prestemos mucha atención, que pidamos a Dios discernimiento para poder entender la problemática que vengo presentando en estos temas. Entonces, eso de paz, queremos paz, tenemos paz, una expresión tan común entre las personas que, mientras hay quienes la pronuncian con un tono realmente desesperado, otros la pronuncian en un tono burlesco. El texto sagrado en el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 27, registra las siguientes palabras que Jesús expresó sobre la paz. Veamos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aquí Jesús muestra una clara distinción entre la paz que Él da y la paz que el mundo da. La paz de Jesús es la paz del reino de Dios. Es espiritual, es sólida, es consistente, es limpia, es verdadera, es sustancial y es basada en la fe de Dios. Mientras que la paz del mundo es una paz que para nada es espiritual, no es sólida, no es consistente, está llena de trampas, es falsa, no tiene sustancia del reino de Dios, es propagandista, es inestable, es transitoria, es etérea y llena de cuanta manipulación. Es una paz que busca hacer lavado de cerebro, lograr control por parte de las autoridades corruptas hacia el pueblo, buscando ¿qué? Moldearlo a su antojo como una marioneta. El sentido de los que pronuncian esa paz que el mundo da, haciendo creer a los incautos que es paz de Dios, es el sentido que viene desde tiempos antiguos. Esto es el mismo mono, pero con diferente traje. ¿Me explico? Para poder entender esto, les invito a que juntos estudiemos un poquito de historia, que interpretándola exegéticamente, tal y como es, y no según el punto de vista del que le conviene que así sea. Ahora, ¿dónde comenzó este asunto, este problema? Bueno, cuando el emperador romano Constantino el Grande realizó acciones respecto de la situación de la iglesia en ese tiempo, calcula que en el año 313 Anno Dominis el emperador emitió el edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto a los cristianos y devolvía propiedades confiscadas a la iglesia. Además de esto, convocó también el primer concilio de Nicea en el año 325 Anno Domini, donde se abordaron temas doctrinales, así como también se condenó lo que ellos denominaron la herejía de Arrio. Pero, ¿quién fue Arrio? Fue un presbítero y teólogo de origen alejandrino que nació alrededor del 256 al 336 Anno Domini, quien sostenía que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero que no es eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Muy bien, entonces sigamos. Constantino promovió también
la construcción de iglesias. Y ahí fue donde nació la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. En el año 380 Anno Domini, cuando el emperador Teodosio I declaró el cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano, con el edicto de Tesalónica, nace formalmente la unión de la Iglesia con el Imperio Romano, transformando al cristianismo desde religión perseguida a religión del Estado. Pero para finales del siglo IV, el Imperio Romano sufre una división, ¿okay?, con el Imperio Romano liderando en Occidente y por otro lado en Constantinopla el Imperio Bizantino liderando en Oriente. En esta división ocurrieron muchas cosas, debilitando así a la Iglesia, ya que al debilitarse el poder del imperio, obviamente se debilitaba la Iglesia también. Y esta división, que se formalizó en el año 395 después de Cristo, no fue un evento repentino, sino que fue gradual. Y los factores que llevaron a esta división fueron varios. El tamaño del imperio era tan vasto que dificultaba su administración, por lo que esto creó inestabilidad política y social, causando guerras civiles, revueltas, como también presiones que venían especialmente de los pueblos bárbaros. También suscitaron conflictos de intereses en ambas regiones. ¿Por motivo de qué? De sus diferencias en lo cultural, lo económico y lo social. Aquí, amadas y amados, entra en escena la invasión y conquista por parte de los musulmanes, originándose entre los siglos 7 y 11 después de Cristo las guerras árabo-bizantinas o guerras romano-árabes, en donde se formaron contiendas entre los musulmanes y el Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino. Y esta expansión musulmana no fue solo una conquista militar, sino que también fue el comienzo de la transformación cultural y religiosa, lo que cambiaría permanentemente el carácter del Medio Oriente cuando los ejércitos árabes finalmente conquistaron las tierras cristianas del Medio Oriente. Se enfrentaron a un desafío administrativo sin precedentes, en donde surgieron preguntas tales como ¿cómo gobernar a ese grande pueblo cristiano que constituía la gran mayoría de la población en las tierras conquistadas? Otra pregunta, ¿cómo integrar sociedades urbanas sofisticadas con las tradiciones tribales árabes? Otra pregunta, ¿cómo mantener la unidad de la nueva comunidad musulmana mientras se expandía a un ritmo vertiginoso? Muy bien. La solución de los musulmanes fue que, en lugar de intentar convertir y modificar a la población, pues desarrollaron un sistema llamado dhimmi, que era el estatus legal otorgado a los judíos y cristianos. Y con este término dhimmi, que en árabe significa protegido, se establecieron acuerdos de protección a estas comunidades, tanto judías como cristianas, reconocidos como al-Kitab, término árabe donde Ahl significa gente o familia y Kitab significa libro. Esto es, llamaron gente del libro. A cambio de aceptar esta protección,
por parte de los judíos y de los cristianos, los musulmanes aplicaron un impuesto especial llamado jizya, que estas comunidades debían pagar aparte de las restricciones que les fueron impuestas, tales como la imposibilidad de testificar contra musulmanes en tribunales, como también ciertas limitaciones en la construcción de lugares de culto, así como restricciones en las vestimentas y el comportamiento público. En esta protección, tanto judíos como cristianos podían mantener tranquilamente sus sinagogas e iglesias respectivamente, practicar sus rituales y seguir sus propias leyes en asuntos familiares y religiosos. En fin, para aquellas iglesias cristianas perseguidas por el Imperio Bizantino en ese entonces, bueno, pues la conquista musulmana representaba, una mejora significativa en sus condiciones sociales y económicas. Tanto con el Imperio Romano en sus inicios, como también con la conquista árabe, la Iglesia tuvo la creencia de una paz verdadera, la cual no era más que una paz ficticia, y que con el tiempo se darían cuenta de la situación en la que se habían metido. Y en el tiempo presente, en Latinoamérica, sigue siendo lo mismo, con la diferencia que ya no se trata de religiones, sino de gobiernos, y precisamente gobiernos corruptos. Estos individuos que hablan de paz, que quieren paz, que tienen paz, son parte de ese circo con aire burlesco, que empleando un discurso retórico, haciendo uso de técnicas y estrategias lingüísticas, una verborrea, con el propósito de persuadir y entretener a una audiencia, en su mayoría lamentablemente incautos, buscan el lograr el impacto deseado por ellos en su audiencia, creando así argumentos y construyendo razonamientos, los cuales buscan que se vean y se oigan lógicos, para que suene convincente. Y todo es con la finalidad de que respalden las ideas de ellos. Y para poder entender esto, presentamos lo que estas autoridades corruptas están queriendo hacer con estos sectores de la iglesia evangélica en Latinoamérica. Y haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo gobernar este pueblo cristiano en Latinoamérica? ¿Qué constituyen una buena parte de la población? ¿Cómo integrar estas sociedades urbanas sofisticadas con nuestro sistema político? ¿Cómo mantener la unidad de nuestro gobierno con esa comunidad cristiana? La solución de estas autoridades corruptas es que, en lugar de intentar obligar y modificar la población en la iglesia evangélica, pues desarrollan un sistema con programas urbanos con el que financian sus actividades, las actividades de la iglesia, les dan beneficios y una supuesta protección y no sé de qué, porque como ya lo dije, las naciones democráticas que son dirigidas por las autoridades corruptas también tienen constituciones en las que se contempla el libre ejercicio del Evangelio de Cristo. Pero el movimiento que hacen es el de querer jugar con el cuerpo de Cristo. Y todo esto hacen para que a cambio reciban apoyo político. En fin, para estos sectores de la iglesia evangélica, lamentablemente en este sistema latinoamericano donde gobiernan estas autoridades corruptas, lamentablemente, para ellos representa una mejora significativa en sus condiciones sociales y económicas. Y asimismo, estos sectores de la iglesia evangélica en Latinoamérica tienen la creencia de una paz verdadera,
con estas autoridades corruptas, la cual no es más que una paz ficticia, etérea, y que con el tiempo la iglesia abrirá sus ojos espirituales y el Señor les mostrará la situación en la que están metidos. Una vez entendido esto, bueno, pues necesitamos remover las cortinas de la habitación y abrir la ventana de par en par para que entre la luz y aclare todo. Estos sectores de la iglesia evangélica en Latinoamérica necesitan, por favor, detenerse por un momento y mirar a su alrededor y darse cuenta que no están aislados, que son partes del cuerpo de Cristo y que como parte del cuerpo de Cristo necesitan trabajar en el evangelio de quien es la cabeza del cuerpo, esto es el evangelio de Cristo Jesús, y hacerlo alineados al resto del cuerpo de Cristo, según el principio que rige el reino de Dios. Necesitan abrir sus oídos y sus ojos espirituales que se taparon. Necesitan abrirlos y pensar, meditar de quién son ustedes hijos e hijas. Y si entienden que son hijas e hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, bueno, pues es necesario que ante la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, necesitan que tengan conocimiento que la única paz verdadera es la que el Señor da y no la que el mundo da. ¿Por qué lo digo? Por las siguientes razones. Cuando hay gente que dice estar en paz y que quiere paz, pero en su entorno inmediato no procura la paz, sino la confusión. Cuando la gente dice que es necesario tener diálogos civilizados, pero en su entorno inmediato no le interesa tener diálogos civilizados con quienes no piensan igual que ellos. Cuando la gente habla de respeto al derecho internacional, pero en su entorno inmediato no respetan ni considera el respeto de sus conciudadanos. Por tanto, como miembros del cuerpo de Cristo, invitamos a estos sectores de la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, a las personas que aman a sus países y a su gente, sean evangélicos o no, a entender que al único que necesitamos acudir para tener la paz verdadera es nuestro Señor Jesucristo, y que como está escrito y registrado en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta la próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo.